Bien, que tenga buen día. Vamos a comenzar la clase del día de hoy, ¿ya? De este día lunes 24. Objetivo de la clase, aplicar semejanza de figuras planas, ¿ya? Continuamos con lo que es la unidad de geometría. Vamos a continuar con lo que es la unidad de geometría. Bueno, dejar en claro primeramente que esta presentación en conjunto de la guía que usted debe desarrollar y entregarla la próxima semana, es decir, el 31 de agosto, ya se encuentra en sus cuadernos en la plataforma. Comenzando con la clase del día de hoy, vamos a dar eh, un ejemplo respecto y dadas dos figuras, ¿ya? Dos figuras que tienen la misma forma, aún con diferentes dimensiones se llaman semejantes. Entonces, vamos a partir tomando en consideración estas dos figuras y vamos a empezar a ver lo que es la semejanza. Por ejemplo, usted tiene esta figura que tiene una cierta medida y eh, la segunda figura tiene la misma forma, inclusive los mismos, la misma forma, pero tiene distinto tamaño. La semejanza parte por eso. Y aquí podemos estipular que dice dos figuras que tienen la misma forma, aún con diferentes dimensiones o diferente tamaño, se llaman figuras semejantes. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos la primera proximidad al concepto de semejanza. Ahora bien, teniendo en consideración eso, nosotros en la vida real podemos ver un sinfín de otros ejemplos de la semejanza, ¿ya? Que tienes la misma forma pero distinto tamaño, ¿ya? Por ejemplo, usted lo podrá visualizar en una cerámica quizás de una dimensión 30 centímetros por 30 centímetros, o después hay una cerámica que es el doble, 60 por 60, pero en la misma cerámica, distinto tamaño. Lo que bien nos dice Domingo, una mesa, también es correcto. Una mesa, por ejemplo, de 1 metro por medio por 50 centímetros, y luego quizás sea la misma mesa, pero de 2 metros por 1 metro. Cambia su tamaño, su dimensión. Pero lo que sí, como conserva la forma, se llama semejante. Hola Camila, buenos días. Entonces, bien, al tener claro eso, al tener claro eso, eh, lo que vamos a ver como segundo punto es lo siguiente. Dos figuras semejantes si sus ángulos correspondientes son iguales y sus lados correspondientes proporcionales, ¿ya? Que hay una proporción. Aquí hay una proporción entre el lado AD y con el lado A' de prima. Y sus ángulos, los interiores, también deben ser proporcionales. Lo tercer punto, los elementos que corresponden, puntos, segmentos, ángulos, se llaman homólogos. Se llaman homólogos. Siguiente. Tenemos dos figuras del plano son semejantes si los los cocientes, perdón, o cocientes de los segmentos determinados por pares cualquiera de los puntos correspondientes son iguales. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir, y acá, que hay un cociente que se puede calcular de esa forma, que es la razón de semejanza. Acá en este caso nace el concepto de razón de semejanza. Y lo podemos ver acá. Podemos ver que acá es un mapa que es semejante. Ojo, ¿por qué? Porque tiene la misma forma, pero cambia su dimensión, cambia su tamaño. Entonces, la misma forma, distinto tamaño.
Y aquí podemos ver cómo calcular la razón de semejanza. Y podemos tener un segmento en dicho mapa y otro también, otro segmento en dicho mapa. Dice, toda recta paralela a un lado de un triángulo se corta a los otros dos lados, determina un ángulo semejante al grande, o sea, al triángulo mayor, que es lo que aquí está. Los triángulos ABC es semejante con el ángulo, con el triángulo A'B'C'. Ahí también se establece semejanza. Bien. ¿Dudas, preguntas, consultas hasta el momento? Camila, Domingo, Vicente, ¿alguna duda, alguna consulta? Ok, podemos continuar entonces. Entonces, teniendo en claro que la semejanza se da cuando eh, ambas figuras, si lo podemos llamar así, tienen la misma forma y también tienen distinto tamaño o dimensión. Ahora mi pregunta, que iría ligado a esto, si tienen la misma forma e igual tamaño, ¿cómo se llama? Si tiene la misma forma e igual tamaño, ¿cómo se llama? Ya, iguales. ¿Algún otro nombre que usted tenga en conocimiento? La coma tiene un nombre prima. Sí, sí, la coma se llama, se denomina como A o A prima, cuando está la comita prima. Ya. A partir de lo que, bueno, de la pregunta que yo hice, cuando tienen la misma forma, igual tamaño, son figuras iguales. O hablando geométricamente se llaman figuras congruentes. Figuras congruentes. Eso significa que tienen la misma forma y el mismo tamaño. ¿Ok? Bien, congruentes. Sí. O claro, o coloquialmente uno de repente dice son figuras iguales, pero el concepto geométrico es congruente. Ok, continuamos. Luego tenemos dos triángulos son semejantes si tienen los lados proporcionales y los ángulos iguales. ¿Ya? Acá se cumple una proporcionalidad, es una constante, es más bien un número. ¿Ya? Y ese número se obtiene a partir de una división de lados. ¿Ya? Por lo tanto, acá tenemos el primer triángulo, ABC. ¿Ya? Y el segundo, A'B'C'. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es la siguiente. Tienen la misma, el tamaño, tienen la misma forma, ¿cierto? Pero el tamaño es distinto. O la dimensión es distinto, que es lo mismo. ¿Ya? Entonces, tenemos el primero y el segundo triángulo. Ahora, hablamos de la razón de semejanza, que es un número, ¿ya? Que su resultado final da un número. No sé qué número va a dar, pero independiente de eso, da un número. Y lo que ahí quiere decir, lo que ahí quiere decir es lo siguiente, que el valor de A dividido en A' va a ser el mismo valor de B dividido B' y va a ser el mismo valor de C dividido en C'. En otras palabras, si A dividido por A' le da, por ejemplo solamente, le da un medio, entonces el valor de B y de B', la división también debiera dar un medio. ¿Ya? Y la división de C y de C' también debería dar un medio. Pero, profe, ¿qué pasa si me da 4 octavos? ¿Va a estar malo? No, porque usted simplifica y sí va a llegar a un medio.
Pero es que, ¿qué pasa, profe, si me da 2 cuartos? No importa. Acuérdese que el tamaño cambia, pero la razón de semejanza debe permanecer. Por lo tanto, sí o sí debe dar el mismo valor. ¿Ya? Debe dar el mismo valor. Y ese valor puede dar en fracción, en decimal, en número entero, pero ese valor, ojo, no puede dar negativo. Acuérdese que las distancias son positivas. No hay distancias negativas, ¿ya? No existen las distancias negativas. ¿Queda claro eso? Tener en consideración, ok, gracias por Vicente. Tener en consideración que cuando yo, por ejemplo, me desplazo de un punto a otro, o bien de un lugar a otro, o llamémoslo más fácil, de mi casa, por ejemplo, me desplazo al colegio, ¿ya? Esa distancia que yo recorro no es una distancia negativa, es una distancia positiva, ¿ya? Por lo tanto, siempre las distancias son positivas, ¿ya? Tenga muy claro eso, ¿ya? Entonces, la razón de semejanza llamada con la letra K, porque es una constante, se calcula mediante aquella división. Aquella división. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la división entre B y B' debe dar el mismo resultado que la división entre C y C', el mismo resultado entre la división de A y A'. Bien, ok. Seguimos entonces. Dudas, preguntas, consultas de momento. Dudas, preguntas, consultas de momento. De lo que hemos estado viendo, de lo que hemos estado estudiando hasta el momento. ¿Alguna duda, alguna consulta, alguna inquietud? Vicente me dice que no. Ok. Domingo, no. Bien. Camila, Sebastián, Patricio. Seguimos. Luego tenemos dos triángulos, son semejantes si tienen dos ángulos iguales, ¿ya? Y ahí se visualiza el primer triángulo, segundo triángulo, y ahí nace un otro triángulo. Ya acá aplicamos lo que es el teorema de Tales, que después más adelante lo vamos a profundizar. ¿Ya? Por el teorema de Tales, que también es un ejemplo idóneo para el tema de la semejanza, ¿ya? Dice, por el teorema de Tales, A', B', C', y A', B' y C' son semejantes. Por otra parte, los triángulos ABC y A', B', y C', son iguales por tener un lado en común y los ángulos iguales. Por tanto, ABC es igual a A', B', C', es semejante con el triángulo, ¿ya? Ahora, dos triángulos son semejantes si tienen los lados proporcionales. Aquí calculamos el valor de los lados, exactamente el mismo criterio, con el coeficiente, con dicho coeficiente que nosotros calculamos, si el coeficiente da lo mismo, entonces serían semejantes. ¿Ya? Dos triángulos son semejantes si tienen dos lados proporcionales y el ángulo comprendido igual. También exactamente lo mismo que anterior. Todo se va rigiendo con el tema del coeficiente.
Ya. Y ahora vamos a ir viendo más geométricamente o más visualmente a partir de algunas figuras el tema de la semejanza. ¿Ya? Hasta el momento, dudas, preguntas o consultas. Hasta el momento, dudas, preguntas o consultas. Camila, Domingo, Patricio, Sebastián, Vicente. Bien, entonces, habíamos dicho en un comienzo que la semejanza tenían la misma forma pero distinto tamaño. ¿Ya? Ahora, yo quiero preguntarle a usted lo siguiente. Estas figuras que yo tengo acá en pantalla, ¿serán semejantes? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Qué me puede responder eso, por favor? Mediante el chat o micrófono. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Qué tienen igual? O la forma. Pero su tamaño es distinto. ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos eh, en este caso, la primera figura que está con color verde es semejante. Igual forma, pero su tamaño es distinto. La segunda, exactamente lo mismo. Y la tercera, exactamente lo mismo. Ante eso hay una constante de proporcionalidad o una constante de la razón de semejanza, que es la constante K, que es lo... Entonces, ¿qué se hace ahí? Para poder comprobar la semejanza, se divide, ¿ya? El lado uno con el lado 2 o el lado uno con el lado 1'. Y lo mismo, lado 2 con el lado 2', lado 3 con el lado 3', lado 4, lado 4'. Si todas esas divisiones me dan iguales, por lo tanto, yo digo que la figura es semejante. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Aquí es lo mismo que yo le he dicho. Eso tiene que ser igual a la división C por K, que es la constante. ¿Ya? Lo mismo acá. Bien, vamos a ver unos ejemplos. ¿Ya? Vamos a ver unos ejemplos. Unos ejemplos eh, de lo que estamos viendo. Dice, dado dos triángulos semejantes, el primero con medidas 3 centímetros y 5 centímetros y 7 centímetros, calcula las medidas del segundo triángulo sabiendo que el lado más pequeño vale 6. ¿Cómo lo hacemos? Como son semejantes, y aquí está el desarrollo, y por favor presta atención, sus lados son proporcionales y cumplen 6 es a 3. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me dice que el primero vale 3 centímetros, pero el otro triángulo vale 6. Entonces yo puedo establecer esa constante, 6 es a 3. Luego necesito calcular las dos medidas, pero acá tengo dos medidas también del primer triángulo. Y las dos medidas que me piden las puedo consignar como C y como B. Y ahí escribo ahí en ese caso. Por lo tanto, al calcular lo primero, ¿ya? Al calcular lo primero, voy a tener lo siguiente. Y B' va a ser igual a 6 por 5 dividido 3, que eso va a ser B es igual a 10. Y C', que es A acá, va a ser 6 por 7 dividido 3, igual 14. Acá, ¿qué se hace? Para que usted lo tenga claro. Lo primero que hago, omito eso y trabajo solamente con esos dos. Para el segundo caso, omito lo de al medio, borro eso que está ahí al medio, lo borro. O sea, estoy hablando, lo borro en forma figurativa, ¿ya? Y trabajo con lo otro, 6 por 7 dividido 3. Y así puedo obtener yo mis resultados. Ahora, todo esto no es una suposición,
Esto yo lo afirmo, ¿por qué? Porque en un comienzo a mí me habla que son figuras, son triángulos semejantes. Me habla de eso. Caso contrario, no podría yo aplicar dicho racionamiento, no podría, no tendría cómo, por el simple hecho que no hay nadie que me lo avale, no hay nadie que me diga, son semejantes, por tanto, aplique lo que sabe de semejanza. Como son semejantes, entonces puedo decir que 6 es a 3, que es lo que está acá, B es a 5 y C es a 7. Es decir, en otras palabras, parto con el segundo triángulo, que sería un lado tiene 6, el otro es A y el otro es B, o B o C, la letra que usted quiera. Y ahí hago mi constante de proporcionalidad y ya luego calculo solamente. El primer cálculo, omito esa parte de aquí y calculo aplicando el desarrollo correspondiente. Y la segunda parte, omito lo del medio y calculo aplicando lo que ya sabemos. Dudas, preguntas, consultas del desarrollo de este ejercicio. Dudas, preguntas, consultas del desarrollo de este ejercicio. Camila, Domingo, Patricio, Sebastián, Vicente. Dudas, preguntas, consultas de este ejercicio. Patricio nos dice que no. Bien. Vicente nos dice que no. Y eh, Domingo, Vicente y Patricio nos dicen que no. Bien, continuemos. Bueno, acá vamos a ver un ejemplo claro de lo que es el teorema de Tales. Ya, su enunciado dice, si varias rectas paralelas son cortadas por dos rectas secantes, los segmentos formados por cada una de las rectas son proporcionales. ¿Ya? Entonces, aquí también hablamos de una constante. Aquí tenemos rectas paralelas, las secantes, ¿ya? Y en este caso, digo que AB es A', es decir, ese trazo dividido ese trazo tiene que ser igual, lo que mismo que estamos viendo anteriormente, a la división de este trazo que es BC con la división de B'C', que es lo mismo, que es exactamente lo mismo. ¿Ya? Siguiente. Teorema tales para triángulos. Acá también hablamos de semejanza. Dos triángulos en posición de tales son semejantes. ¿Ya? O A' es A o A, lo mismo que A'B' es AB. Y eso va a ser igual a OB' es igual a OB. ¿Ya? Que es la figura que se puede visualizar ahí en pantalla. Aquí tenemos otro ejemplo. Un árbol mide 3 centímetros y produce una sombra de 4 metros. O sea, perdón, un árbol mide 3 metros y produce una sombra de 4 metros. ¿Cuánto sombra producirá una persona que mide 1,67 metros? Tengo el árbol que mide 3 y produce una sombra de 4. Tengo una persona que mide 1,67 y no sé cuánto es la sombra que produce. ¿Ya? Ojo, acá también hay una gran particularidad en que se debe interpretar muy bien un enunciado, porque caso contrario, si está mal interpretado el enunciado, está todo malo. ¿Ya? Bien, bien. Entonces, aquí árbol, sombra, persona, sombra. Entonces, a partir de eso, yo puedo aplicar la proporcionalidad. Y digo, el árbol es a la persona, como la sombra del árbol es a la sombra de la persona. ¿Ya? Entonces, ¿qué? Altura del árbol es a la altura de la persona. 3 es a 1,67 o 3 dividido 1,67.
Pero la forma correcta es 3 es A. Y luego tenemos que la sombra del árbol es a la sombra de la persona, que es lo de acá. Y aquí hay que multiplicar cruzado. Multiplico mis dos números, 1,67 por 4, y eso lo divido en 3, teniendo un resultado de 2,22, que sería el resultado de la sombra que proyecta la persona que mide 1,67 m. Bien, seguimos. Bueno, acá también tenemos un ejemplo, y que lo quiero consignar solamente, de lo que es Pitágoras, que también se forma, dice: en un triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. ¿Ya? Si los lados de un triángulo verifican la relación de Pitágoras, el triángulo es rectángulo. En este caso tenemos cateto C y cateto B. ¿Ya? Y dice: en un triángulo rectángulo, el cuadrado de un cateto es igual al producto de la hipotenusa por la proyección del cateto sobre la misma. Aquí también se forma la semejanza. Por eso lo quise consignar en ese momento. ¿Ya? Y acá entonces tenemos los dos triángulos, que sería el 1 y el 2, y al juntarlos, que nos queda ahí, dice: los triángulos 1 y 2 son semejantes, ya que, y ahí se establece la proporción, hace exactamente lo mismo. M es a H, H es a N, ¿ya? Y B es a C. Y ahí tiene en consideración y se demuestra la semejanza, ¿ya? Y acá tenemos, con esto vamos, eh, el cuadrado A, un cuadrado B y un cuadrado C. Y establecemos la razón de semejanzas, ya la razón de los perímetros y la razón de las áreas a partir de esos cuadrados, ¿ya? Y al comparar el cuadrado B y A, al comparar el C y A o el C y B, se establecen todas esas razones de semejanza, ¿ya? En el caso del primero, al comparar el cuadrado B y el cuadrado A, ahí obtenemos eh, nuestro K, que es la razón de semejanza, que en ese caso es 2, ya a partir de los mismos datos que se da. Ok, eso entonces sería lo de semejanza.